Jóvenes, buenos días. Quisiera de alguna forma comenzar como normalmente cabría esperar que hay que comenzar. Y es agradeciendo una vez más, porque son varias ya las ocasiones en las que he estado en esta universidad, agradeciendo la hospitalidad de la Universidad Francisco Marroquín y agradeciendo también la oportunidad por haberme convocado para este evento. Eh, yo vengo, como ya se ha dicho, de la Universidad de San Carlos. Dentro de la Universidad de San Carlos vengo de la Escuela de Ciencia Política y dentro de la Escuela de Ciencia Política vengo del Instituto de Investigaciones de la Escuela de Ciencia Política. Por eso mismo, digamos que mis actividades últimamente han estado tal vez más orientadas hacia la investigación y tal vez un poco menos hacia la docencia. Déjenme contarles que en la investigación hay que coordinar a los investigadores, tengo que cumplir también con la tarea de ir redactando algunos textos sobre historia de la filosofía, pero digamos que me he guardado para mí un último resquicio para investigar sobre algo que a mí en lo personal me interesa mucho, que es un personaje perteneciente a la conocida como Escuela de Sociología de Frankfurt, de nombre Walter Benjamin. A mí me interesa mucho él porque es una especie de anfibio intelectual. Lo que quiero decir es que él se mueve con cierta comodidad en distintos territorios y eso me lo hace a mí no solo muy útil, sino también muy atractivo. He estado investigando sobre Walter Benjamin en estos últimos 3 años y lo que voy a tratar de exponer aquí en torno a las nociones de democracia y de república es una parte de esto que he estado investigando acerca de él. También, por el tiempo, no les puedo leer el texto completo, sino que voy a tratar de argumentar algunas cosas, de reflexionar algunas otras y de leerles algunas otras. En todo caso, espero que de lo que salga de esto no sea un Frankenstein muy mal cocido y muy mal hilvanado, ¿no? El tema es democracia, república y democracia. Digamos que para partir de lo más parvulario, el diccionario oficial del castellano dice que república es una organización de Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o por el Parlamento para un periodo determinado. Y democracia es la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. De alguna forma, estas definiciones no nos hacen llegar muy lejos y no nos dicen mucho. Y en todo caso, si estamos aquí, es para tratar de llegar un poco más allá de lo que se puede obtener con una definición de diccionario. ¿Qué se quiere realizar? ¿O qué se quiere, o a dónde se quiere llegar a partir de aquello? Es decir, a partir de las definiciones que les acabo de leer. Digamos que siendo modernos, porque hay cosas que no podemos evitar, y no podemos evitar, aunque tal vez a veces lo quisiéramos, ser modernos. Digamos, dicho de otra manera, nos cuesta mucho dejar de ser cartesianos. Tenemos que cumplir con muchos de los afanes de la modernidad. Y dentro de esos afanes de la modernidad, digamos que tal vez el más visible, o uno de los más visibles, sea el afán por dejar atrás, el afán por avanzar, el afán por modernizar, para usar la misma palabra. Toda la política de la modernidad, de alguna forma, se ha ido articulando a través de nociones como la democracia y como la república. Sin embargo, no siempre estas nociones se han articulado de la misma manera. No siempre estas nociones han dado los mismos resultados. Quizá para circunscribirnos a nuestra área, para circunscribirnos a la América Latina, habría que decir
que los elementos que componen a la república y a la democracia se han articulado a veces de distintas maneras. Quizá a veces se ha privilegiado lo administrativo. Quizá a veces el Estado ha tenido más bien un rostro burocrático, privilegiando los ámbitos administrativos y privilegiando el servicio social y privilegiando nociones como la igualdad. Quizá a veces se ha querido privilegiar en lugar de lo administrativo, lo económico, y se ha querido otorgar ya no la primacía a la burocracia, sino más bien al individuo. Se ha querido fundar todo esto sobre nociones como la libertad y se ha querido llegar, tal vez, acaso, a creer que tener más es ser más. Quizá a veces todo esto ha llegado a hartazgos, ya sea por el lado del privilegio por la administración o por el lado del privilegio a la economía, y entonces se ha querido creer que el Estado no es ni algo en lo que priva lo administrativo ni lo económico, sino más bien, siguiendo al marxismo, se ha querido creer que el Estado es una máquina opresiva, es una maquinaria de opresión, y por esa vía, digamos, se han enarbolado banderas como la revolución, que no es una cosa de hoy, sino que si existe la modernidad, y si existe la modernidad en política, es porque somos hijos, al ser modernos, de la noción de revolución, y arguir paradojas sin solución, que son de las cuales parte el marxismo para tratar de resolverlas. Pero en todo caso, lo que me interesa por ahora es sencillamente dar una visión de todas las maneras a través de las cuales se han articulado los elementos que componen a la democracia y a la república para hacer funcionar las cosas de distinta manera, con distintas intenciones, con distintos anhelos y afanes también, por supuesto, ¿no? Pero en todo caso, en la medida en la que estamos llamados a hablar sobre la democracia, tendríamos, si nos decimos demócratas, tendríamos que creer y confiar en que el hombre sabe lo que quiere. Yo creo que la democracia parte del hecho o del convencimiento de que, o de la convicción más bien, de que el hombre sabe lo que quiere. Es decir, el hombre al emitir su voluntad busca lo que quiere porque lo sabe. Pero ¿será que realmente lo sabe? Es decir, ¿será que realmente el hombre está orientado de una manera inequívoca o de una manera segura hacia un destino solo porque él se lo figura como lo más feliz o como lo más cercano al bien? En última instancia, lo que me interesa y la pregunta que me interesa dejar planteada es, ¿será que el hombre realmente sabe lo que quiere? ¿No será que si la democracia en algún momento falla o parece fallar, si la democracia en algún momento parece falible, es porque de repente no estamos tan seguros de lo que queremos o de repente no sabemos tan claramente lo que deseamos y lo que queremos? En este punto me gustaría decir y empezar a leerles tal vez alguna parte de esto, no sin antes decirles que la democracia y la república se ha fundado sobre instituciones. Es decir, el hombre deposita de alguna manera su voluntad, ese es su querer saber ese es su decir saber lo que quiere, más bien, en instituciones. Pero yo creo que para realizar un análisis pretendidamente serio o más o menos serio sobre la democracia y sobre la república, tenemos que preguntarnos ante todo, ¿qué es una institución? ¿Qué tipo de objeto es una institución? ¿Es este un objeto que está en algún lugar? En caso de que sea así, ¿cuál es ese lugar?
Y en caso de que no sea así, ¿por qué entonces decimos que existe? Descifrar el estatuto ontológico, es decir, lo que en definitiva es una institución, es un asunto de lenguaje. Para conocer la naturaleza de la institución hay que escribir, hay que leer, hay que deletrear. La institución, dicho de otra forma, está hecha de palabras. La institución no existe como las piedras, como las plantas, como los animales, existe más bien como lenguaje. Puede decirse que hay cosas que antes de estar registradas por el lenguaje o por las palabras existieron en el mundo, en la naturaleza, en la realidad. ¿Puede acaso decirse eso de la institución? ¿O por el contrario su naturaleza es la de ser solo a partir del lenguaje? La fuerza de los argumentos parece tanta que puede afirmarse casi sin temor que toda la revelación sobre la institución sucede en el lenguaje. Tal vez el atrevimiento de decir que la virtualidad de la institución está atravesada por la existencia del lenguaje no sea demasiado si las cosas se aprecian después de lo dicho hasta aquí. Si se dice que la institución es creación del lenguaje, es porque quiere eludirse la palabra ley. En la medida en que, de algún modo, la ley es también una institución, es decir, entonces que la institución es una creación de la ley, puede ser decir que la institución es una creación de la ley puede ser una falacia que al fin no dice mucho. Cada cultura ha conformado una lengua con la cual ha intentado enfrentar la realidad, descifrándola al nombrarla, decodificándola al hablar de ella o al escribir de ella. Cada cultura ha necesitado, llegado algún momento, convertir su lengua en escritura para construir una suerte de archivo de todo aquello que le interesa guardar, ya sean sus logros entendidos como ciencia y técnica, ya sea su pasado entendido como historia, ya sean sus convicciones trascendentales entendidas como religión, o ya sean los puntos y grados de su sensibilidad entendidos como arte. Sin duda, la configuración de la institución forma parte de todo esto. Una vez llegado a este punto, parece oportuno un paréntesis. Hay un personaje en la literatura que un día, igual a cualquier otro, decide escapar de la somnolencia de sus libros para vivir inspirado por ellos aventuras de caballería, heroísmo y amor cortés. Sin mucho esfuerzo puede concluirse en que este personaje, salido de la retórica barroca del siglo XVII español, es Don Quijote. Errante por los confines de su pobre provincia, intenta dar vida, llevar a la vida, volver a presentar en la vida, que tanto lo que tanto lo ha impresionado y seducido, es decir, los libros. Se piensa que la ruta de la institución es hasta cierto punto como la de Don Quijote. Una institución como Don Quijote vuelve incesantemente a los libros. La institución como Don Quijote los consulta sin parar para poder decidir por dónde andar, cuándo reaccionar, qué hacer, qué decir. Hay libros en los que ambos, la institución y Don Quijote, encuentran prescritas sus aventuras, sus idas y sus regresos. Cada capítulo de las andanzas de ambos, cada decisión y cada hazaña está condicionada por el lenguaje del libro que las ha inspirado. Ambos, la institución y Don Quijote, entienden su vida como la promesa que le han hecho a los libros. Puede entenderse a los textos previos, puede entenderse a los pretextos. Para la institución, el texto previo no son las novelas de caballería, desde luego, sino aquellos otros que han quedado, en que ha quedado plasmada la teoría política del mundo moderno, aquellos que han inspirado nociones como la libertad y la igualdad, aquellos cuya fecha de nacimiento se encuentra en el siglo XVIII casi siempre y cuyo nombre ahora pronunciamos como Ilustración o Iluminismo. No es casualidad que Don Quijote sea la primera novela moderna, y a la par que también la vida política moderna se entienda prioritariamente a partir de la virtualidad de la institución, a través de la creación de artificios que cobran vida a partir de la decisión y voluntad de muchos que confían en hallarse representados en ellas. Esto es algo que no existió plenamente configurado
sino hasta en el mundo moderno. Finalmente hemos llegado de nuevo al término que aquí interesa, representación. Este es el juego del mundo moderno, el de volver a presentar lo que una vez ya ha estado presente, un juego de repetición. Es este un juego de lenguaje en el cual no basta con que algo tenga un nombre, sino que ese nombre cada vez más alejado de la cosa que nombra juegue en otro plano inventado, ficticio y virtual. Sabemos bastante en el mundo actual qué significa virtual, como lo hizo alguna vez el mismo Don Quijote. La representación marca una ruptura en la cual la realidad está vuelta a presentar. Un ejemplo puede serlo la cartografía, los atlas, los mapas, que por lo demás también se han desarrollado en el mundo moderno y en los que volver a presentar lo presente es el juego evidente. La institución es entonces como un mapa para nosotros. Hombres modernos, insistimos en jugar en un segundo plano nuestra vida. Ahora, en Guatemala, de alguna forma, estamos viviendo algo que no es secreto para nadie, ¿no es cierto? Estamos viviendo una suerte de, para usar una palabra familiar, ¿no? Una suerte de tsunami político, ¿verdad? Porque de la vida pública se está pasando a la vida privada, y en la vida privada y en la vida pública parecen existir cruces, parecen existir intersecciones, sin que mencione nombres o sin que mencione instituciones, todos de alguna forma sabemos de qué estamos hablando. Quisiera concluir aludiendo un poco a ese espacio público que es representado, como me parece a mí que aparece en la obra de uno de los personajes más importantes del siglo XVIII, de un ginebrino de nombre Juan Jacobo y de apellido Rousseau. Al volver la vista atrás hacia lo que ha sido dicho, se ve que la representación ha sido vinculada al ámbito público. De lo que se ha hablado es de la vida del Estado y de los órganos por los que fluye la vida del Estado, es decir, de las llamadas instituciones. Si se sigue la ruta por la que transita la reflexión emprendida, puede pensarse que, en tanto lo público está vinculado a la representación, en esa misma medida el ámbito privado puede ofrecer un escape del mundo representado. Es decir, si el problema de la democracia es que la democracia funciona a través de instituciones y las instituciones son escenarios de representación, una solución de todo aquello puede ser volver al ámbito privado. Desde luego, puede pensarse como un acto ingenuo confiar que lo privado, solo por serlo, está exento de caer en los riesgos de la representación. Sin embargo, si se piensa de alguna forma, se confía en sobrepasar estos riesgos, es porque la obra como la de Rousseau lo ofrece y lo promete. Sin que sea necesario ser un experto en el trabajo del ginebrino, puede pensarse claramente que sus esfuerzos en gran medida están encaminados a constituir una especie de filosofía de la confesión. Para Rousseau fue posible confesar lo que él ha sido, como lo ha sido para San Agustín, como lo fue para San Agustín en el mundo medieval. Lo que interesa es que para Rousseau la posibilidad de confesar de algún modo equivale a romper los límites entre la vida privada y pública, porque los asuntos esenciales de sus pensamientos fueron esos, lo que puede confirmarse si se recuerdan las teorías suyas como aquella del buen salvaje. ¿Qué otra cosa persigue un salvaje sino eludir las formas institucionales y disfrazadas? ¿Qué otra cosa persigue un salvaje sino que su vida no se esconda detrás de las buenas maneras? Para Rousseau parece posible una vida traslúcida, como la privada ha llegado a hacerlo a través de la confesión, a través de la idea de la vida pública para Rousseau, sea aquella en lo cual lo privado puede llegar a ser expuesto
confesado ante todos, una vida en la que el intercambio entre lo privado y lo público llegue a ser un establecimiento de reciprocidad constante para que nada de la vida se esconda tras los velos de la representación. Todo lo anterior, además de ser un intento de apresurada descripción, quiere ser una base que permita formular una especie de principios de incertidumbre, que preliminarmente y pendiente de ser desarrollado más tarde, podrá intentar formularse así. Si la democracia moderna surge para alcanzar la libertad y la igualdad, ¿cómo ha sido posible llegar a lo contrario en la ruta de su aplicación? Esta frase intenta parafrasear un poco la famosa frase con la que inicia el contrato social. Si ustedes se recuerdan, el contrato social comienza diciendo: el hombre ha nacido libre y se halla entre cadenas. ¿Cómo ha tenido lugar esta mudanza? Muchas gracias. Yo quiero hablar de 3 variables que podrían establecer la oferta de la República. La primera es que la República tiene un historial o un expediente teórico y práctico mucho más amplio, mucho más arraigado en la historia. Es la República una forma que se puede descubrir en las tribus naturales, sea del desierto arábigo de hace 3000 años o en otras organizaciones de tipo tribal donde hay una difusión en la toma de decisiones. Por difusión, lo que quiero decir es que no hay concentración de decisión de poder en una sola entidad, sea el Estado, sea un dictador, sea un déspota ilustrado, quien sea. La esencia de la República es la difusión de las fuentes de decisión que afectan la convivencia política. Por esa razón, la República es una especie de organización de gobierno que no dependa de un Estado, sino que dependa de un ciudadano. En el mismo sentido, depende del individuo. En la historia, encontramos desde hace 4000, 5000 años los grandes faraones y los grandes autócratas de la antigüedad, Nabucodonosor de la Biblia, los faraones de Egipto y otros, que dirigen grandes civilizaciones hidráulicas. Esas son las primeras civilizaciones que estudiamos, y las estudiamos porque tienen una capacidad para concentrar el poder. La historia ha sido de los reyes, de los faraones. La historia ha sido de los grandes autócratas, porque ellos se dedican a escribir y dejar un historial que la arqueología, la historia posterior puede descubrir y descifrar. La historia de la República milenaria, de las ideas republicanas de la antigüedad, es más difícil encontrar. Pero el cuidadoso lector de la Biblia, específicamente el Antiguo Testamento, va a encontrar la discusión entre entre Samuel, no Solón, es el griego, entre Samuel y Dios, donde Dios le ordena prácticamente a Samuel darle al pueblo de Israel su rey. Pero se entiende que este rey concedido por Dios, Yahvé, en el Antiguo Testamento, es una especie de castigo.
Y la lección del Viejo Testamento, desde jueces, por profetas y reyes y hasta el fin de la monarquía en el Israel del primer milenio antes de Cristo. La lección es que el hombre tiene un solo Dios, un solo rey, ese es el Dios del cielo. Y en la tierra son los diferentes grupos, ancianos, tribus, organizaciones de comités, de comitia, como decían los romanos, que deben tomar las decisiones. Hay entonces en el republicanismo un prejuicio, un rechazo, primero hacia el rey, el monarca, y segundo en el republicanismo hay mucho más que en la democracia. Una oposición, una suspicacia, tal vez una saludable protesta del Estado como el rector de los asuntos de la comunidad. Una cosa que me llamó la atención en la presentación del profesor Salazar, si me permite decirle profesor, aquí en la Marroquín usamos el título profesor. Yo quisiera creer por el tanto daño que los licenciados y los doctores históricamente como élites intelectuales han hecho a este país, así que prefiero profesor. Descubrí en la presentación del profesor Salazar mucha referencia al Estado, mucho vínculo de la idea de creación de instituciones como responsabilidad del Estado. No escuché ni una vez la palabra sociedad civil ni cívica, la función cívica que es lo que exalta la república. Los griegos, antes de ser los fundadores de la democracia, inventaron también su república. En las clases de historia o de teoría política frecuentemente se le presenta al griego como el fundador de la democracia y luego el romano como el fundador de la república. Y esta es una equivocación. La república se fundó en Grecia desde tiempos arcaicos y se desarrolló durante más de 300 años antes de que un militar y oligarca de nombre Pisístrato dio con la palabra democracia. Y en el siglo siguiente, el siglo clásico griego, esa democracia alcanzó la plenitud de su momento en la antigüedad. Esa democracia de alguna manera se descontroló en esa misma época clásica precisamente porque los griegos perdieron el vínculo con sus instituciones republicanas anteriores. Si enfocamos en los romanos, vamos a encontrar una situación similar. Sabemos que la República Romana fue instaurada a finales del siglo VI a.C., la fecha tradicional, 509. Pero la República Romana también desarrolla posteriormente en el interior de sus instituciones formas democráticas. Para terminar aquí con esta primera variable, el expediente historial de República y democracia, lo que quiero afirmar es que no se trata de adoptar el uno sobre el otro. Se trata de reconocer que república y democracia han existido siempre en el mismo plano. Esta es la esencia de la obra de Aristóteles. Si han leído política, Aristóteles y otros pensadores de la antigüedad pusieron muy en claro que hay diferentes formas de gobernarse. Y entre las formas habló del gobierno del uno,
del gobierno de los pocos y del gobierno de los muchos. Pero señaló Aristóteles también, como muchos en la antigüedad, quiero insistir que no es Aristóteles el que origina esta interpretación. Entre estas tres formas hay formas buenas y formas malas. Y Aristóteles habla de la tiranía como la forma mala de la monocracia, el gobierno concentrado en una sola persona, y habla de la monarquía como algo bueno, siendo el buen rey monarca interesado, ocupado del bien común de sus súbditos. Esta es la idea que el cristianismo de la Edad Media, que se amalgama con las libertades germánicas, conserva y que nos llega después por medio del Renacimiento y de la temprana época del Estado y se vuelve a articular en el siglo XVIII de la Ilustración. En cuanto al gobierno de los pocos, las oligarquías dirigen las cosas a favor suyo, las aristocracias atienden el bien común, aun cuando sigue siendo un gobierno de los pocos. Y tenemos muchos ejemplos de gobiernos aristocráticos en la antigüedad griega. En cuanto a los gobiernos de los muchos, Aristóteles habla de la democracia, que no es la forma que prefiere. Lo llama oclocracia a la democracia por la turba, por el gobierno de las calles, por el gobierno que se inspira en el motín, el gobierno que siempre toma el pulso de la calle, el gobierno que aprende a manipular, movilizar masas, adecuarse a sus deseos. Esta es la esencia de la democracia de la antigüedad. Pregunto si la esencia de democracia en aquellos países que faltan o que carezcan de una tradición republicana pueden superar esa circunstancia. Yo diría que esa es la circunstancia que hemos llegado en Guatemala, donde la democracia se adecúa a las élites que siguen manipulando el mismo sistema de Estado que las élites rescataron en la independencia de la colonia. Aristóteles prefiere, en cuanto al gobierno de los muchos, la república. La república está concebida desde la antigüedad como un conjunto de mecanismos que permiten controlar la democracia y volverla más eficiente, más aceptable, menos tiránica, menos sujeta a ser secuestrada por las élites de cualquier partido en cualquier momento. Esta es la esencia de la oposición entre república y democracia comparada a lo largo de los siglos. Quiero recordarles que en la antigüedad la democracia terminó su periodo de experimentación en la desgracia. Las grandes teorías políticas del siglo IV, el siglo posclásico, el siglo de Platón, el siglo de Aristóteles, son teorías antidemocráticas. Aristóteles no es un demócrata, ni es Platón. El hecho de que Aristóteles ni Platón son demócratas no son razones para condenar la democracia, pero nos dan en qué pensar. Quiero tocar el tema como el profesor Salazar citó varias veces a Rousseau y terminó su intervención con la famosa frase de Rousseau, la frase más famosa entre el siglo XVIII y el siglo XIX, hasta que Marx publicó en el Manifiesto Comunista la frase
hay un espectro que ronda en Europa y ese espectro es el comunismo. La frase de Rousseau, entonces, l'homme est né libre, mais partout il est dans le feu. Es la frase más famosa antes de Marx. Rousseau, sin embargo, más que un representante de la Ilustración, es el precursor del romanticismo. En tal sentido encuentro el vínculo entre él y el Don Quijote. Rousseau utilizó las técnicas de la Ilustración para contradecir la Ilustración. Rousseau y Voltaire, si toman el tiempo para investigar su tono, su temple, su proyección intelectual, van a encontrar que son oponentes en muchas cosas. Voltaire es el verdadero representante de la Ilustración radical. Rousseau es el precursor del romanticismo. La democracia, como las otras ideologías del siglo XIX, vuelve a establecerse en nuestra mesa de conversación política en medio del romanticismo. El romanticismo tiende a resaltar las pasiones del ser humano y desde el siglo XIX mediados, la democracia ha ido oscilando entre las opciones de diferentes momentos. No es la primera vez que Guatemala atenta o intenta, mejor dicho, una democracia. Los últimos 25 años se han intentado antes, pero siempre en el contexto romántico. La democracia no es una idea en ese sentido de la Ilustración, y la democracia vuelve a ser una opción, oferta de organización o forma de organizarse políticamente luego de una ausencia milenaria. La democracia en la antigüedad cayó en la desgracia. Y esa es precisamente la lección de los griegos. No pudieron conservar su democracia. La república sobrevivió. Sobrevivió desafortunadamente en una forma bastante aristocrática. Y el reto hoy en día es modernizar la república. Modernizar la república me permite tocar la última variable y es lo que necesitamos más, lo que urge más en Guatemala es un modelo explicativo de lo que llamó el profesor Salazar el tsunami político en que nos encontramos. Pero ese tsunami no es de ahora. Guatemala es volcánica y ha tenido fallas tectónicas, eventos tectónicos graves desde hace mucho tiempo. No es la primera vez que ensayamos con la democracia y no es la primera vez que falla la democracia, que fracasa la democracia. Y nuestra preocupación en este momento debe ser no más democracia, sino más república. Debemos llegar a una definición operativa del sistema político en que vivimos, que es un sistema patrimonial, y entender que la democracia se adecúa a ese sistema patrimonial y es lo que nos permite que los partidos políticos nos crucifican con la democracia. Y solo con la república rescatada vamos a poder recuperar el control a través de un civitas y sociedad civil verdaderamente republicana que permita entonces llegar eventualmente a la democracia en que todos quisiéramos vivir. Muchas gracias. Empezaremos con una pregunta muy fresca y es para el profesor Cox. ¿Por qué su desprecio ante los licenciados y doctores? Si ellos forman parte vital
litoral de la llamada sociedad civil? En mi estudio de la cultura iberoamericana, he detectado un alto aprecio por las formas barrocas. Habló el profesor Salazar pues, de lo barroco cuando tocó el tema de Don Quijote. El barroquismo, que es la esencia de mucha parte, el meollo de gran parte de la cultura iberoamericana, pone énfasis en los adornos, en las superficialidades, en las abstracciones y en las frases bonitas, en confundir al público con argumentos enreversados. Esa es la esencia de la poesía barroca, que presenta una proyección ostentosa de palabreo, sin realmente decir mucho en el fondo. Y he encontrado mucho en el escolasticismo de los doctores y los licenciados que creen tener el derecho o la licenciatura, el derecho a decir la verdad ex cátedra. Y yo encuentro que esto ha sido muy dañino para la juventud de estos países, generación tras generación tras generación, que nos mantiene en la superficie de muchas cosas y no nos permite profundizar. ¿Cómo procede modernizar la democracia? Es una pregunta y la voy a unir a la otra. ¿De qué sirve la democracia en un país corrupto? Como les dije al principio, yo vengo de la Universidad de San Carlos. La Universidad de San Carlos es una institución como todas, con virtudes y con defectos, ¿no? Seguramente cuando uno quiere dedicarse a investigar en la San Carlos, se vuelve una especie de topo, porque no quiere saber o no quiere oír de muchas de las cosas que pasan ahí o que pasan afuera también. Tal vez el discurso de lo que yo vine a formular aquí haya sonado un poco así, pero en ningún caso es esa la voluntad, sino sencillamente el venir a manifestar lo que a mí me interesa y lo que estoy investigando. Con respecto a las preguntas, digamos, si tendría yo que responder a esas preguntas de acuerdo con lo que dije, tendría que decir que la hipótesis, si es que me conformara con esa palabra o si es que esa palabra me satisfaciera, pero para que nos entendamos, digamos, de mi trabajo tendría que ser que el problema de la democracia es que procede de acuerdo a maneras representativas y esas maneras representativas, en tanto maneras barrocas, como bien lo dice el profesor Cox, lo llamo profesor para devolverle la cortesía, me permite decir que ese proceder representativo nos aleja de la realidad, nos aleja de las cosas en cuanto son. Pero tengo que decir también, ¿no? Como se los dije, esta es una investigación en proceso. Yo no vengo aquí a ofrecer una respuesta, mucho menos quisiera venir aquí a ofrecer una receta, ¿no? En todo caso, yo lo que vengo a hacer es a plantearles las preguntas que a mí me motivan para seguir investigando. Yo creo que de alguna manera el cáncer, el problema de la democracia, y no me refiero solo a Guatemala, ni solo a la Guatemala corrupta, ni solo a la Guatemala envuelta en el tsunami, es sus maneras representativas. Si eso tiene que ver con el barroco, por supuesto que tiene que ver con el barroco, ¿verdad? Y si el barroco es un problema, pues es un problema que nos atañe a todos, creo yo, y no solo a los latinoamericanos. Porque si la modernidad comenzó en algún momento, por lo menos en filosofía, fue con Descartes, ¿no? Y Descartes fue capaz de poner a pensar tanto a los ingleses como a los alemanes. Y toda la modernidad, todo el racionalismo moderno, deriva, de alguna forma, del barroquismo cartesiano. Es decir, que el barroquismo para mí es algo ineludible, de alguna manera.
Bueno, a mí también me llama la cuestión de la investigación. Es importante descubrir las preguntas adecuadas y formularlas y reformularlas. Pero yo creo que también foros como este brindan la oportunidad a dar respuestas y dar recetas en el entendido de que son preliminares, siempre en la tradición empírica de Descartes. Mi conclusión preliminar en cuanto a la democracia es que la democracia convertida en una panacea, palabra de 100 quetzales, pues, que quiere decir lo que promete cumplir con las expectativas que todo el mundo tiene en cuanto a una fórmula política. Una panacea es una respuesta completa y permanente a un problema. Entonces, el discurso en Guatemala se ha vuelto el discurso de la democracia y esto propicia una confusión, sobre todo entre una juventud, la primera juventud que crece en una época que podríamos llamar democrática. La democracia se vuelve una vaca sagrada, la democracia se vuelve algo que no se puede cuestionar, la democracia opaca en ese proceso la república. Yo les recuerdo que nuestra constitución aquí en Guatemala se llama la Constitución Política de la República de Guatemala. La constitución reconoce el país como una república. Pero son muy pocos políticos, porque lo pongo en evidencia cada 4 años, los invitamos aquí, una de las preguntas que les hacemos es que cómo distinguen entre democracia y república y cómo pueden ser esos dos mecanismos o formas mejorarse para establecer un sistema más estable. Y es sorprendente la respuesta de los candidatos a presidencia en este país que no saben distinguir entre república y democracia. Y no saben porque los medios de comunicación tampoco saben. Definen república con terminología democrática. No entienden que algunas de las ideas, yo había pensado pues que en lugar de citar a Don Quijote, como el profesor Salazar, tomaría aquí una frase de los medios de comunicación de los matutinos de Guatemala. Entiendo que hay una gran brecha ahí en la expresión literaria, pero bueno, aquí tenemos un artículo del periódico y yo no estoy señalando el periódico porque este es un problema del periódico, es un problema de todos que escriben en las prensas de Guatemala. Dice que tenemos 25 años de vivir en democracia en Guatemala, esa es su tesis, pues eso no es cierto, no vivimos en democracia, vivimos en una aspiración democrática, vivimos en una panacea democrática, vivimos en un romanticismo democrático. Pero vivimos en Guatemala todavía en un estado patrimonial que ha aprendido a manejar la democracia a su favor para conservar en el poder las mismas élites que siempre han gobernado. No hay nada nuevo. Dice, la democracia es el único sistema de gobierno legitimado para gobernar sociedades libres. Eso es una falacia. Eso no es cierto. Pero el argumento es que la democracia y solo la democracia y no podemos pensar en nada más. En este marco, los procesos electorales juegan un papel importante debido a que la alternancia de poder político es un principio democrático. Otra tergiversación histórica. La alternabilidad en el poder, de que no hay siempre el mismo gobernante o el mismo partido político o los mismos diputados, es un principio democrático. Si viviéramos en democracia, no tendríamos los mismos diputados en otros partidos políticos gobernándonos año tras año, elección tras elección, solo que se emigran de un partido a otro, pero es la misma gente siempre que nos está gobernando. ¿Esta es democracia? Es democracia en Guatemala, pero no es república. Si vivimos en democracia, vivimos en medio de una corrupción política tremenda. Y la razón o la rectificación no la vamos a encontrar con más democracia, la vamos a encontrar solo en más república. ¿Cómo pasar de la democracia a la república?
ya que al parecer a nuestra población le gusta sentir que maneja, que influye, aunque de manera real, creo, afirma el que pregunta, solo influyen las élites en este país. Pero ¿cómo se transmite o canaliza esa dinámica o ese sentir de la población entonces si no es a través de la democracia? Y viene con las otras dos preguntas. ¿Será la reforma estructural de la política eso que se está llamando república? ¿Es eso lo que necesita el país? Y luego, ¿de qué forma se puede implementar un sistema republicano en Guatemala? Esto es un poco metodológico y de receta, en palabras del profesor Salazar, así que dejo la pregunta para ambos si la quieren comentar, ¿no? La respuesta a por qué se dice república a la República de Guatemala, esa es una decisión histórica de los próceres, es algo que es uniforme en el momento de la independencia. Para muchos guatemaltecos, muchos próceres de esa época, república no quiere decir más que el fin de los reyes. Esa es una definición, y es la definición más seca, más parca, más nítida de lo que es una república. Una república es un gobierno de los muchos, es el fin de los reyes. Entonces la idea de la república es una idea, es una innovación, es una idea innovadora realmente a principios de la independencia, porque aquí hay 300 años de experiencia colonial bajo una monarquía. Los guatemaltecos son esencialmente monárquicos. Se han convencido de que son republicanos, pero son republicanos nominales. Han adoptado el título, pero siguen siendo monárquicos en mucho estilo de trato político. Para pasar de democracia a república, o yo preferiría que la pregunta dijera, ¿cómo moderamos la democracia y premiamos la república? Eso es minimizando el papel tradicional que el Estado patrimonial ha tenido en este sistema. Nosotros dependemos del Estado. Y los demócratas hablan del Estado como quien controla, quien define, quien defiende la democracia. Y esto a la larga es lo que ha permitido en otras latitudes una democracia totalitaria. Pasar de la democracia a la república para mí está en rescatar, realmente crear una sociedad civil. Y para crear una sociedad civil hay que empezar con una definición de lo que es sociedad civil, porque los guatemaltecos tampoco entienden sociedad civil. Dicen sociedad civil muchos como el opuesto a sociedad militar, nada que ver. La sociedad civil es la convivencia espontánea de los individuos que se organizan antes e independientemente del Estado, son anteriores al Estado y le dan a ese Estado su razón de ser. Son los creadores del contrato social que permita a ese Estado existir. La democracia opaca esta esencia de la ciudadanía y la libertad cívica, trasladando al Estado mucha obligación, mucha responsabilidad. Y esto es exactamente la posición default de los guatemaltecos. Dependemos del Estado. Y esa es la esencia de la definición de un Estado patrimonial. Busco mi contrato, busco mi licencia, busco mi privilegio, busco mi chance en el Estado. La famosa frase en Guatemala, ya tienes chance en el Estado, ya no eres pobre. Las dos preguntas para el profesor Salazar. En Guatemala, actualmente podemos ver el fracaso de la democracia, afirma quien hace la pregunta. ¿Qué elementos de la democracia salvaría en el sistema político de hoy? Es una pregunta pues puntual y coyuntural. Acompaño a la siguiente, que es diferente. Dice la siguiente pregunta: ¿cómo podemos enfocarnos en ser más sin dejar de buscar el tener más? Quisiera tal vez comenzar por la segunda, ¿no? Y quisiera tal vez comenzar diciendo que con respecto a lo que pasa, ¿no? A lo que pasa ahora en Guatemala, con respecto, quizá el ejemplo de lo que pasa ahora con la pareja Colón Torres pueda ayudarnos a responder un poco la segunda pregunta.
se oye, ¿no? Y posiblemente tenemos ya las orejas hinchadas de tanto oírlo, ¿no? De que juzguemos el caso, de que hablemos de ellos, de que los que están haciendo mal de alguna forma son ellos. Y desde luego que es cierto, ¿no? Es decir, hay cosas que son indefendibles, pero quisiera apartarme un poco de la mentalidad del abogado, ¿verdad? Y quisiera apartarme de la mentalidad del abogado porque lo soy y porque deliberadamente yo he buscado alejarme no solo de la profesión, del oficio, sino que básicamente de la mentalidad del abogado. Juzgar el caso en particular tendría que ser lo que un abogado busca, ¿no? Pero eso hubiera sido como cuando llegó, por ejemplo, la mujer adúltera, ¿no? Con Jesús, y cuando se la llevaron a punta de empujones y pedradas, ¿no? Y le dijeron, esta es adúltera, esta hay que lapidarla, ¿no? Y todos, sin excepción creo aquí, recordamos cuál fue la respuesta, ¿no? Es decir, el que esté libre, que tire la primera piedra. Digamos, si ahí hubiera existido tal vez algún periodista chapín, le hubiera dicho, pero es que no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de ella. ¿No es cierto? Es decir, eso hubiera dicho tal vez un periodista chapín. Es decir, no estamos hablando de nosotros y de nuestras culpas, estamos hablando de las culpas de ella. Pero seguramente, si esa respuesta estuviera en el Evangelio, sonaría patética, ¿no? Sonaría ridícula. De alguna forma, cuando se me pregunta a mí cómo podríamos, no me recuerdo cuáles eran los términos exactos de la pregunta, pero cómo podríamos ser más o cómo podría enfocarnos en ser más. Enfocarnos en ser más y no en tener más, o que el que tiene más no sea más. Digamos, yo creo que el privilegio, ¿verdad? En un mundo como este, es por poder comprarlo todo, ¿no? Es decir, todo tiene un precio. Y si el precio de lo que quiero es mi matrimonio, pues ¿qué importa, no? Lo pago porque es más importante lo que quiero. Pero el problema, de alguna forma, es que quienes están hablando y quienes lo están criticando, tal vez han cometido pecados más graves en cuanto a querer comprarlo o querer venderlo todo o ponerlo todo a la venta que a quienes aquellos están criticando, ¿no? Entonces, pensemos que el error, ¿verdad? No es un error de nadie, ni se trata de juzgar a nadie. Es decir, a mí no me interesa condenar a nadie o defender a nadie. A mí lo que me interesa es hablar de lo que en el fondo está mal. Es decir, aunque el profesor Cox, ¿no?, diga que o parezca tener alguna alergia en contra del barroco y en contra del romanticismo, del barroco porque es superficial y del romanticismo porque es ensoñación, yo diría que ni el barroco es superficial ni el romanticismo es ensoñación. Es decir, ambos son movimientos intelectuales que pretenden llegar al fondo, ¿no es cierto? Y lo que yo quiero de alguna manera, o lo que yo quisiera, es tratar de llegar al fondo. ¿Qué de la democracia rescataría? Pues tal vez la idea original de la democracia, ¿no? Pero la manera en la que la democracia está disfrazada, o la manera en la que la democracia ha llegado a devenir aquí en Guatemala, posiblemente no tenga nada que salvar, ¿no? Bueno, yo creo que el tiempo nos vence, entonces solo termino diciendo que tal vez el evento interuniversitario nos invita el año entrante y podemos debatir en el fondo el tema del barroco. Y
yo acepto que el barroco es una expresión artística e intelectual formidable, pero también propicia mucha mediocridad en cuanto al pensamiento, y eso es lo que me preocupa. Entonces tendríamos que decir que Descartes, que Leibniz, que Spinoza son mediocres, ¿no? No, eso no. Pascal también, por ejemplo. Bueno, excelente respuesta y se cumple el objetivo. Se cumple el objetivo de dejarnos con sed de más y aquí lo terminamos, el panel. El otro año esperan el debate.